No hubo mucha gente en la reunión que organizó Amílcar por su día de cumpleaños. 3 vecinos y su hijo Damián, que había llegado de Budapest especialmente para la ocasión, pero que no pudiera quedarse mucho tiempo después, apenas un par de días y todo por motivo de su trabajo. Excepto su hijo, los demás habían perdido la cuenta de cuántos años cumpliera Amílcar. No solía hablar de edades. Tampoco lo confesaba. Sabían que era un hombre grande, en el sentido biológico de su edad, y que la torta, cada año, mostraba la misma velita. Una vela sola, sin números que lo delataran. Pero todos sabían que era un año más, lo que se agregaba a su vida. Y en algún momento de la reunión notaban un dejo de tristeza en su semblante, causado por 2 motivos principales. En primer lugar, el simple pero inequívoco hecho de adicionar, sobre su espalda, otro año. En segundo término, saber que Élida hacía un par de años que había partido, para no regresar más. Desde ese entonces, el cielo era el lugar donde moraba, y los momentos en que Amílcar pasaba oteando el horizonte revelaban su deseo de volverla a ver, aunque más no fuese, danzando por el éter, donde su espíritu congeniara entre los ángeles. Damián no tenía la capacidad para notarlo. Hombre de negocios, todo, en su vida, era transable, medible o con capacidad para ser pesado, como lo hacían los almaceneros en sus balanzas. Una vez un griego que había contratado para reparar una pared de su casa, medio bromeando pero, a su vez, medio en serio, por haberle mal pagado un trabajo, le dijo que las personas inteligentes y los almaceneros eran iguales, todo lo pesaban. Esta persona, de baja estirpe pero muy bien educado y honesto, murió, al poco tiempo, atropellado por un camión. La policía recurrió a Damián, debido a que, entre sus ropas hallaron anotada, en un trozo de papel, la dirección de su domicilio, de acuerdo a un último trabajo de albañilería que hiciera allí. Pero Damián se desentendió del asunto, alegó que sí, que, efectivamente había ido a su casa para observar lo que habría que hacer y pasar un presupuesto, pero que nunca había trabajado. Esta vil mentira sintió necesario hacerla ante la vicisitud que la policía le inculcara la obligación de hacerse cargo del cuerpo, ya que el griego no tenía familia y no se conocían sus amigos. Damián, hombre apurado, hombre de negocios, negó todo. Así, como pudo, de manera sencilla y gracias a su personalidad, esquivó el tema. Damián pasaba por encima de todos, haciendo uso de su carácter arremetedor. Los cumpleaños de su padre eran siempre iguales, en el sentido de arribar el mismo día, a la mañana, preparar la pequeña reunión a la noche, y, siempre que pudiera y consiguiera asiento, tomar el avión de regreso al día siguiente. De esta manera, las visitas llegaron a espaciarse 1 o 2 al año, el resto del tiempo estando ocupado en sus asuntos. Y si no fuese que Amílcar se consolase pensando en su querida y difunta esposa, le quedara un resto para ocuparse de su hijo. Pero ahora estaba, de por medio, la reunión, y la compañía de sus vecinos lo gratificaba. El desarrollo, tanto como el contenido circunstancial de cada cumpleaños, era un calco exacto entre el presente y el llevado a cabo el año anterior. Damián tenía calculado todo, desde pedir los sándwiches a la panadería o las bebidas al almacenero o la torta a la repostería. Y como ya hiciera años que se repitiera, el éxito estaba asegurado. Pero a Paco, Dante y Orlando le resultaba bien entretenido, pudiendo charlar de las mismas cosas que compartían cuando se veían por la calle. El adiós entre padre e hijo era muy sencillo. Evitaba que lo acompañara al aeropuerto, odiaba las despedidas. Prefería darle un beso, como si se volvieran a encontrar dentro de un rato. Pero esta espera de casi un año desgajaba el corazón de Amílcar. La vida continuó su curso al día siguiente, y al otro día lo mismo, y al otro lo mismo. Sin embargo, el domingo sucedió un hecho extraño, algo tan simple como reparar en una persona la cual nunca había visto antes. Y no fue necesario que este desconocido pasara a su lado, por la calle. Esto hubiera resultado ser algo normal, algo que nunca hubiese llamado su atención, si no fuera porque esta persona se encontrara ahí, sentado en un banco, en la iglesia, rodeado de los fieles que concurrían todos los domingos y que siempre eran los mismos. Pudiera ser que el desconocido pasara desapercibido, pero el hecho fue que, al girar su cabeza,
como en actitud de atraer la atención de alguien, clavara su mirada en Amílcar y, desde ese momento, ya no fuera posible desviarla. Ambos quedaron observándose, como si sus visiones se hubiesen imantado, cargándose positivamente. El hombre era de mediana edad, tendría entre 30 a 40 años. Su tez cobriza evidenciaba haber sido tostada por soles de otras tierras. Vestía camisa y pantalones negros, una opacidad que no era habitual en ese tipo de reuniones. Las miradas continuaron cruzándose a todo lo largo del oficio. Amílcar aguardó a que el resto de la gente se retirara. No supo bien por qué, pero quedó ahí, de pie, en el atrio de la iglesia, en espera de no saber bien qué cosa. Recién lo entendió cuando vio al desconocido acercándose. Se presentó como Nicanor, pidiendo disculpas por haberlo observado con tanta insistencia, pero sintió la necesidad de hacerle un comentario, para lo cual le ofreció que se sentaran en un bar tranquilo y explicarle todo. En principio, que un desconocido apareciera de manera súbita y le pidiera mantener una conversación, a Amílcar le provocó curiosidad. Pero notando que se trataba de una persona respetuosa, accedió al encuentro. Luego de un par de sorbos a su café, Nicanor se excusó ante el misterio que hubiese provocado con su pedido, pero era natural, en él, interpretar la angustia de las personas y tratar de ayudarlos a sobrellevar el momento. Reveló su opinión de vislumbrar, en Amílcar, una persona inmersa en un estado depresivo permanente. Y que, en muchas ocasiones, tal grado de angustia fuera provocado por la falta de un ser querido. Amílcar refugió su mirada en el café contenido en su taza, y sin levantar los ojos confesó que, desde que perdiera a Élida, su querida esposa y compañera, no hubiese podido recuperarse. Nicanor emitió un profundo suspiro, comprendiendo todo, acertando en su suposición. Explicó que estar abrumado por la pena era algo normal, y que a él le había sucedido lo mismo. Hacía un par de semanas atrás había fallecido su esposa, pero gracias a una serie de estudios e investigaciones que había hecho, había logrado recuperarla. Aún no del todo, porque era un proceso lento, para el cual se debía tener mucha paciencia y dedicación. Pero en un corto tiempo más ya estaría concluido. Creyó que Nicanor estuviera bromeando, y que hubiese necesitado tomar contacto con un estúpido al cual quitarle los pocos dineros que tuviere. Sin embargo, algo de esto Nicanor intuyó, al remarcar que dijera la verdad, y que no fantaseaba con un tema tan sensible como era el de perder a un ser querido. Pidió unos minutos para explicarlo todo. Su situación era similar a la de Amílcar. Había quedado viudo luego de perder a su esposa Hilda, tras padecer una enfermedad incurable cuyos dolores la torturaran durante años. Nicanor provenía de una familia de farmacéuticos. Su padre creaba sus propios remedios, nunca confiando en los laboratorios. La gente lo apreciaba por sus recetas. A través de un compuesto ideado, pudo apaciguar el sufrimiento de Hilda, hasta que el desenlace fue inevitable. Tras la muerte de su padre, Nicanor incursionó en la farmacopea, lo que lo llevó a especializarse en alquimia, leyendo tratados medievales acerca del tema, inclusive llegando a interpretar los procesos ocultos yacentes, entre líneas, en las escrituras de la Tábula Esmaragdina, de Hermés Trismegisto. Todas estas investigaciones lo condujeron a la construcción del horno cósmico, el atanor de los alquimistas, imprescindible herramienta para la fabricación de la piedra filosofal con la cual, los sabios medievales, creían transmutar los metales no preciosos en oro. A esta altura del relato, Amílcar fue perdiendo interés en continuar escuchando. Pero lo que siguió a continuación fue necesario pedir otra ronda de café, avivando toda su concentración en el asunto. Nicanor continuó comentando que nunca fue su intención la obtención de la piedra, sí, en cambio, lograr, a través de la alquimia, la reconstrucción física de su esposa. No se trataría de la misma persona, dado que ella falleciera hacía ya meses, sino una repetición física exacta. Gracias al atanor y a la quemazón de diversos objetos que le pertenecieran, había logrado gestar una reproducción exacta. En todo esto, la paciencia era fundamental, aguardar hasta que todo el proceso de conformación corpórea culminase. El interés de Amílcar fue incrementándose, transmutando su angustia en viva ansiedad.
Nicanor entendió la excitación psicomotriz que había conseguido su relato, lo vio mover sus dedos y sus manos barriendo, de la mesa, imaginarias migas dispersas. Hasta que sucedió lo inevitable, lo aguardado por Nicanor durante tantos minutos de conversación. Amílcar pidió ir y comprobar, personalmente, todo lo que había escuchado. Salieron del bar, caminando pocas calles distantes de la iglesia, para llegar a una casa con un pequeño jardín al frente. Al ingresar, Amílcar apreció un living prolijo, una mesa en el centro sobre la cual se apilaban distintos libros, varios de ellos, bastante antiguos. Nicanor pidió que fueran al jardín trasero, donde le mostraría el atanor. El silencio del jardín los recibió ante la presencia de la estructura del horno. Consistía en un fogón como la base y una chimenea de unos 4 metros de alto, fabricada con ladrillos. Adosados a la chimenea, 3 grandes retortas de metal, unidas entre sí por tuberías, que recibían el calor gestado por el horno. De la retorta inferior salía un conducto para verter su contenido en una cubeta. Pero esto no fue lo que más sorprendió a Amílcar. Al volver al interior de la casa, Nicanor lo condujo a una habitación cerrada. Dentro, la luz que provenía desde el jardín trasero se perfilaba entre los intersticios de la persiana baja, proyectando, sobre el suelo, un entramado de claridad. La habitación estaba vacía, con excepción del cuerpo de una mujer, de pie y desnuda. Su aspecto era de mediana edad o, como explicó Nicanor, la misma que Hilda tuviera en ese momento. Amílcar contemplaba su piel tersa, sus senos firmes y una vulva apenas cubierta de vello. Nicanor pidió que no se aproximara demasiado, el proceso de transformación aún no había concluido. Amílcar notó la veracidad de lo escuchado, al observar la parte posterior del cuerpo y notar su esqueleto. Nicanor explicó que, debido a la gestación en curso, Hilda aún no había abierto sus ojos. Y cuando todo finalizara, debería sentarse con ella, enseñarle a hablar y a leer. Pero haría todo con placer, siendo, lo más importante, volver a tenerla, abrazarla y besarla. Amílcar preguntó cuánto demoraría. Un par de meses más y todo estaría listo. Mientras tanto, había que tener mucho cuidado, que no le incidieran directamente los rayos del sol, y no tocarla. Si los antiguos alquimistas hubieran continuado con sus experimentos, habrían logrado replicar la vida humana, en lugar de eso perdieron energías y tiempo en los intentos de la obtención de la piedra filosofal. Amílcar no podía quitar su vista de Hilda. Había algo místico en su figura, tal vez la ausencia aún de cabellera, como si fuera una diosa pétrea a punto de despertar. Sintió curiosidad de verla moviéndose, o que su cuerpo estuviera por completo recubierto por su piel. Antes que Nicanor se lo propusiera, preguntó si fuera capaz de hacer lo mismo con su amada esposa. Ambos salieron de la habitación para continuar hablando del tema en el living. Nicanor se ofreció desinteresadamente a hacerlo. Para ello, debería reunir todas las pertenencias, todo lo que hubiese usado Élida, elementos de suma importancia, los que deberían ser echados al horno cósmico para la obtención de la sustancia prima, dando vida a un doble exacto. La incertidumbre de si esa otra imagen fuese cierta, y si pudiese volver a tener sentimientos como una real persona, todo resultó en desasosiego que se notó en el rostro de Amílcar. Nicanor respondió que solo necesitaría dejar transcurrir entre 4 a 6 meses para que el cuerpo se completara, y luego ver los resultados. Pero Amílcar no podría aguardar tanto tiempo, deseaba tener a Élida ya mismo, poder abrazarla, acariciarla, cuidarla como siempre lo había hecho. Decidió correr el riesgo de soportar el paso del tiempo. Convinieron en que reuniría sus cosas y las traería. Caminando de regreso a su casa, las imágenes de Nicanor y su esposa a medio armar poblaron su mente. Y no lo abandonaron al llenar un par de grandes maletas con pertenencias de Élida. Allí fueron todos sus vestidos y zapatos, ropa interior, frasquitos de esmalte para uñas, lápices labiales varios, alhajas, entre ellas, los anillos de casamiento de ambos, en caso que el que perteneciera a Amílcar pudiera ayudar para reforzar la creación de la nueva Élida. También metió la libreta de casamiento y hasta la de la cuenta bancaria donde figuraba su nombre. Todas las fotos que encontró las ubicó en una mochila, el gran retrato,
en blanco y negro, de la boda, pronto ardería entre las llamas. Ante lo que pudiera suceder, evitaría hacerle algún comentario a Damián, quien no solamente no entendería los motivos de su padre que lo llevaran a hacer el intento, sino que, además, se enojaría mucho, y lo culparía por la blasfemia que cometiera ante el acto de la creación. Sí, Amílcar callaría. Y cuando hablaran por teléfono, le diría que estuviera todo bien, sin problemas. La seguridad de pensar que recién se volvieran a ver en el próximo cumpleaños, consiguió que continuara con su idea de crear una nueva Élida. Cargó el equipaje en un taxi y pronto estuvo de regreso en la casa de Nicanor. Aprovechando el tiempo, ya había comenzado a encender el horno consiguiendo, en pocos minutos, alcanzar la temperatura ideal. Entre los dos abrieron las maletas y fueron arrojando las prendas y objetos queridos al fuego. Lo último fue el retrato del casamiento, quedándose observándolo por última vez, pero Nicanor se lo arrebató de inmediato, echándolo a las llamas, ante la sospecha de que se arrepintiera. Al poco tiempo, dentro de las retortas metálicas se escuchó burbujear un líquido. Nicanor explicó que era agua de mercurio, un disolvente que habían empleado los antiguos alquimistas. En, aproximadamente, 1 hora de proceso, inició, de la retorta principal y por su conducto deferente, la salida de un líquido blanco como la leche, cayendo de a gotas en una cubeta ya preparada. La mirada de Amílcar se extasiaba al ver aparecer lo que lograría recrear la entera figura de Élida. En la medida en que todos sus objetos personales fueron quemándose, esto consiguió que sus ansias por llegar a un resultado favorable se incrementaran, debiendo ser, varias veces, apaciguado por el cálido timbre de voz de Nicanor, reiterándole que tuviera paciencia. 6 horas tardó la cubeta en mostrar una cantidad respetable de la sustancia. Amílcar debería llevarla a su casa, con sumo cuidado, siguiendo las instrucciones dadas por Nicanor. Debería evitar derramar una gota, fue el máximo consejo. Lo primero que hizo al llegar a su casa, fue desalojar todos los muebles del dormitorio. Se convertiría en el recinto santo, preparado para el renacimiento de su querida Élida. Le llevó bastante tiempo y penurias desarmar la cama matrimonial, llevando al living los maderos, el colchón, también la cómoda y las mesitas de luz. Una vez que la habitación quedó vacía, tomó la cubeta vertiendo su contenido en un rincón. Este proceso fue necesario hacerlo muy lento, formándose, sobre el piso, una gran mancha blanca. El compuesto resultó ser de una viscosidad gomosa, que evitó se esparciera sin control. Al concluir, apagó la luz y cerró la puerta. Hasta ahora todo le resultó sencillo, no restando más que aguardar los resultados. Durante los siguientes días, no pudiendo dominar su ansiedad, entró al cuarto a ver si algún cambio se había producido, solo para salir con muestras de desazón en su rostro, al notar que la mancha continuara tal y como la hubiese derramado. Sentía deseos de ir a ver a Nicanor, conocer cómo le hubiese ido con su experimento. Ya su mujer debería estar perfectamente conformada, y hasta lo adivinaba abrazándola y besándola. Al tercer mes apareció, sobre la mancha, el trazado del contorno de un par de huellas de pies, hecho que llenó de gozo a Amílcar. Y esas huellas eran exactamente del tamaño de los pies que Élida tuviera. El líquido parecía estar bien firme, y se elevaba unos centímetros sobre el piso, lo que conseguía que hubiese y quedase suficiente material como para completar el cuerpo de Élida. 1 año entero debió transcurrir para que se formasen las piernas. Y las veía perfectas como nunca antes lo hubiese notado. Al llegar su siguiente fecha de cumpleaños, y estar reunidos con su hijo Damián y con Paco, Dante y Orlando, contuvo sus ansias de decirles lo feliz que era, faltando tan poco para que su querida esposa regresara a su lado. De la cintura para abajo, su cuerpo presentaba la fortaleza de una mujer mucho más joven. Pidió a su hijo no entrar al dormitorio, alegando que estuviera haciendo arreglos. Pero a Damián no le importó. Tenía listo el pasaje de avión para regresar al día siguiente. Cuánto hubiera deseado poder contarle la verdad. Pensaba hacerlo una vez que Élida volviera a estar en sus brazos. A la semana siguiente decidió ir a visitar a Nicanor. Hacía tiempo que nada sabía de él. Al llegar a su casa se encontró con la sorpresa de verla tapiada, a punto de ser demolida. Preguntó a los vecinos,
pero nadie supo de lo sucedido a Nicanor. De un día al otro no lo volvieron a ver. La municipalidad se hizo cargo de la casa, una propiedad que debía fortunas en impuestos impagos. Amílcar se acercó a la tapia y, por una rendija divisó, al fondo del jardín, el horno cósmico hecho una pila de escombros. Un estremecimiento recorrió su espalda. Al haber desaparecido Nicanor, cualquier error que cometiera en la creación de su querida Élida, no podría ser subsanado. Se sintió desamparado, sin poder recibir más sus consejos. Regresó a su casa. Sus manos temblaban. La llave de la puerta de calle se resbaló un par de veces de entre sus dedos, al intentar abrir. El living estaba en silencio, solo se escuchaba el latir acelerado de su corazón. ¿Y si hubiese cometido algún error durante el proceso? No lo creyó, había seguido las instrucciones al pie de la letra. Entró en el dormitorio. El cuerpo desnudo de Élida estaba allí, solo faltaba la cabeza y sería de él, toda de él. Veía sus senos grandes, sus muslos redondos, guarneciendo los labios de su vulva, apenas cubiertos por el vello púbico. ¡Qué joven estaba! No le interesó que le faltara la cabeza, deseó sentirla vital, como él lo estuviera 60 años atrás. Corrió a abrazarla. Tan solo un abrazo, tan solo. De inmediato, al momento de hacerlo, una nube de polvo y cenizas estalló entre sus brazos.